Muy bien. Aquí en la actividad ustedes van a descargar todos los archivos con los que vamos a construir el ensamblaje. Si ustedes dan cuenta, pues los archivos vienen enumerados con la intención de tener nuestra pieza estructural en control. Aunque la pieza fija para nosotros, pues va a ser la pieza denominada cuerpo, la número 4. Entonces, descargando sus piezas, pues vamos a irnos a nuestro software, mandamos archivo nuevo y trabajamos con la condición de ensamblaje. Insertamos todos los componentes. Al inicio del trabajo de inserción de los componentes, vamos a insertarlos de manera libre. El único que nosotros vamos a controlar pues va a ser el cuerpo. Entonces seleccionamos todos los elementos, vamos a abrir, vamos a poner una vista isométrica a nuestro trabajo, alejamos con la rueda de su mouse al zoom y empezamos a insertar los componentes en cualquier parte. Todos ellos tienen la opción de que ustedes los vayan rotando, moviendo, trabajando en cualquiera de sus ejes. De rotar es en el menú emergente, te va a mandar los ejes para que tú puedas rotar según la necesidad. Pero, como ustedes ya se dieron cuenta, pues la aplicación de las restricciones geométricas orientan mi pieza. Es por eso que en un principio las piezas las voy a posicionar en cualquier parte. A la única que le voy a rotar su condición inicial va a ser a la pieza de cuerpo. En este caso, en la orientación que a mí me ofrece de entrada, voy a rotarla en el eje, voy a observar el sistema de coordenadas universal, voy a rotarla en el eje de las X. Vamos a rotarlo 90 grados hasta que consigamos tener la boquilla en la parte superior y el mando, que es la entrada del mando, en la parte inferior. Y después rotamos en el eje de las Y para tener el mando a modo normal a pantalla. Y lo fijamos en cualquier parte. La última pieza, para terminar. Ahorita la pieza de cuerpo, si yo la selecciono, tiene una condición de transparencia. Esto es para observar el trabajo interior, sobre todo para las colisiones que nosotros vamos a detectar. Entonces seleccionan la pieza y en el menú emergente toman la opción de cambiar a transparencia. No estamos cambiando el material ni su constitución, solamente es un esquema visual. Empezamos a construir el ensamblaje. Sabemos que para proyectar nuestro ensamblaje, vamos a ir a la pestaña de ensamblaje y tomamos la ventana de relaciones de posición. Aquí van a aparecer todas las relaciones que necesarias para poder ensamblar el objeto. En primera instancia, vamos a mandar a insertar pues, la pieza morada. Esta pieza que tiene que ver con, si ustedes la seleccionan, con el nombre boquilla. Y vamos a mandar a modo concéntrico la parte cilíndrica del cono y la parte cilíndrica interior de su cuerpo. Pero antes de hacer esto, un paso que estaba omitiendo es que mi pieza cuerpo debe ser mi pieza fija. Esa es en la que voy a montar los componentes. Hay que detectar cuál de las piezas se trabajó como su elemento fijo. En este caso, el pasador. Vamos a darle botón derecho. Vamos a decir al software que este pueda flotar y que el cuerpo sea mi elemento fijo. Hecho esto, de nueva cuenta, relaciones de posición y vamos a buscar la condición concéntrica del cilindro de la boquilla y el cilindro interior del cuerpo. Aceptamos la condición concéntrica. Este de sus grados de libertad, de sus 6 grados, se ha restringido a 2. De traslación en el eje de las Y de rotación en el mismo eje. Muy bien, vamos a dejarlo en esa posición. El control de los límites lo va a establecer el eslabón. Observando su plano, pues puede notar que la posición del eslabón en la parte más angosta está a posición del mando y la parte más amplia a la posición de la boquilla. Entonces eso lo vamos a respetar. Así que antes de construirlo,
vamos a mandar una relación concéntrica entre estas dos partes. La superficie cilíndrica del eslabón, en la parte más ancha, y la superficie cilíndrica interior de la boquilla, pues van a ser concéntricas. Actuamos a modo concéntrico y nada más damos a aceptar. La pieza debe quedar centrada entre las extensiones de la boquilla. Para ello empleamos una relación de anchura para poder centrar. La relación pues no aparece en los elementos estándar o las restricciones básicas. Tenemos que movernos a las restricciones avanzadas y tomar la restricción de ancho como mi elemento de control. Me pide que seleccione las caras que restringen el espacio más grande o el ancho donde voy a embonar el eslabón. Esto significa que tomaría la cara interior izquierda y derecha de la boquilla. Inmediatamente me pide que seleccione el ancho que habrá de insertarse en ese espacio que seleccioné en primera instancia. Así que seleccionamos las dos caras del eslabón e inmediatamente busca la condición de centro de su pieza. Si hubiera holgura o hubiera espacio entre las primeras dos pestañas, aquí en la restricción nos permitiría movernos de manera libre sobre esta condición de espacio por elemento porcentaje o elemento de cota. Estamos hablando de una tolerancia de condición a la que podemos controlar. Si esto está listo, solamente damos a aceptar y regresamos a las relaciones básicas, elementos estándar. Seguimos con nuestro elemento de ensamblaje. Vamos a fijar ahora el mando. De nueva cuenta, seleccionamos la superficie cilíndrica del mando, la superficie cilíndrica interior en la entrada de la boquilla, y esas dos relaciones pues van a ser concéntricas. La pieza llega a tope a la cara plana de la boquilla en su entrada y a la cara plana interior en la posición del mando. En otras palabras, esta cara plana y esta otra pues pueden ser coincidentes. La situación es que si mandamos la restricción de coincidencia, estamos simulando una unión permanente. Es como si estuviéramos atribuyendo pues una unión por algún adhesivo o una soldadura. En este caso, como el mando entra a presión, la cota que nosotros vamos a controlar es a distancia. Entonces mi distancia va a ser 0. Cuando yo pongo una restricción de cota, significa que el elemento pues no es una unión permanente, es una sujeción a presión por condición de algún elemento de apoyo, ya sea remache, tornillería, en fin. Ponemos cota 0 y damos a aceptar. Muy bien. Sobre los elementos ensamblados, pues la pieza, esta puede rotar libremente. Al interior vamos a observar su pivote, donde va a ir el extremo del eslabón que hemos ensamblado. Que va a controlar el movimiento y va a generar el mecanismo de vía de la manivela. Subir y bajar a la reacción de rotación. Significa pues que estamos convirtiendo un movimiento de rotación en un movimiento lineal que actúa sobre la válvula. Pero antes de ensamblar en la parte inferior, pues vamos a asegurar la unión acá arriba. Entonces mandamos el pasador rojo a modo concéntrico a cualquiera de las cavidades cilíndricas, ya sea de la boquilla o del eslabón. Vamos a aceptar. Este pasador hay que limitar su condición de ensamblaje y vamos a decirle que hasta donde llega el chaflán, en este caso el bisel, sería el límite de entrada. Estamos justificando pues esa salida de chaflán como mi elemento para poder botar el pasador, que tampoco va a entrar a una unión permanente, sino una condición de presión. Por lo tanto, la cara plana de la extensión de la boquilla y la arista circular en la parte más alta del cono, esas dos vamos a mandarlas coincidentes y damos a aceptar.
Entonces, esa condición de salida del chaflán debe estar en los dos extremos. Esto me permite, pues, botar a presión, a golpe, en tornillo de banco o en prensa hidráulica el pasador. Bueno, ya tenemos el mecanismo casi terminado. Lo que nos queda es mandar la condición concéntrica entre estos dos elementos. Automáticamente, por los espacios restringidos en las restricciones anteriores, el eslabón va a encontrar su posición en el mando. Solamente tengo que indicar la condición de concentricidad y aceptamos. Voy a cerrar la ventana de relaciones de posición. Nosotros vamos a notar que a giro del mando, pues vamos a ver el movimiento lineal del mecanismo de la válvula. Más sin embargo, lo que nos interesa evaluar a nosotros, pues es la detección de algún tipo de colisión. Voy a poner el cuerpo, voy a quitarle su transparencia y voy a mandar una vista de sección. Aquí en mis elementos visuales voy a tomar vista de sección y el plano, cualquier plano que parta por la mitad el objeto, en este caso voy a tomar la vista lateral derecha y voy a desplazar mi plano hasta que observe pues, la mitad del componente. Cuando observe la mitad solamente voy a aceptar. Voy a ponerme en una vista que me permita verlo de frente. Quité la transparencia, hasta ahí estamos bien, ¿no? Mandamos una vista de sección. Bueno, aquí mi plano ya está en posición. Mandé la vista lateral, la tercera que aquí me ofrece, y solamente lo arrastré para verlo lo suficiente, en este caso la mitad aproximadamente. Aceptamos. Para ver todo el recorrido al interior de la pieza y sobre todo observar las colisiones. Hay colisiones evidentes, por ejemplo, en la parte superior. Noten ustedes entre la boquilla y el cuerpo. Si vamos girando el mando, pues todo esto entra en colisión. Vemos el empalme entre estas dos superficies. Si quito a la condición a transparencia, pues vamos a ver todo lo que el material está colisionando. Pero sin embargo, el dato, tal y como lo observo, no es suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Voy a quitar la vista de sección, voy a regresar a mi elemento sólido. No vemos lo que está pasando, o sea, no sabemos si hay colisión. Puede haber golpeteo. Entonces, voy a mandar el mando a 90 grados aproximadamente para que quede de salida. Y me interesa saber cuál es la cantidad de masa que interfiere y el elemento de colisión para ver su posición y poder editar. Entonces aquí mismo en ensamblaje voy a irme a la herramienta de mover componentes, voy a extender su contenido en la flechita y van a tomar ustedes la opción de mover componente. Aquí mismo en mover componente van a tomar en arrastre libre la opción de detener en la colisión. Sí, detección de colisión. Y que resalte las caras y que me ofrezca un sonido sobre las superficies que va a colisionar. Entonces cuando yo gire el elemento, pues ahí me avisa que tengo una colisión. Entonces ya observo la pieza. Vamos a aceptar. Ponemos la transparencia. Pues en este punto ya tenemos una colisión. Que la primera colisión pues no sucede en la parte superior. Está colisionando en algún otro lado. ¿En qué otro lado colisiona primero? Que no es tan evidente pues como lo vemos en el cono. ¿Dónde? En la biela esa. En la biela. Porque aquí se mete un montón de piezas de la amarilla. Ahí cuando te haces aquí, ese sí, si ustedes observan el giro, todo esto
está tocando la pared del cilindro. Bueno, como esta no es tan evidente, la primera herramienta para detectar colisión solamente es de posición. Pero si yo quiero observar, voy a regresarlo de nueva cuenta a 90 grados. Si quiero observar la cantidad de material que está detectando, bueno, pues vamos a irnos a calcular y voy a tomar la herramienta detección de interferencias. La primera detecta colisiones y detiene mecanismo para que yo observe posiciones. Esta segunda, lo que va a detectar va a ser la interferencia entre los componentes. Pido que evalúe todo el ensamblaje, mando a calcular. Aquí no me manda ninguna interferencia, bueno, porque el mecanismo está extendido. Entonces eso es evidente. Entonces, si yo regreso a ensamblaje y vuelvo a activar la condición de mover componentes, arrastrar, detección de colisión, que me muestre y detenga colisionar, bueno, arrastramos, ahí sé que está una colisión. Entonces inmediatamente me voy a calcular, acepto esto, me voy a calcular y que detenga las interferencias, que evalúe todo el ensamblaje y lo calculo. Cuando calculo, me manda sin interferencias. Bueno, vamos a decirle que considere todos los elementos. Igualar componentes excluidos. A ver, vamos a ver. Bueno, calcular, detección de interferencias. Bueno, en la herramienta, bueno, en la primera condición de rotación quedaba en la parte de arriba, pues. Entonces, por eso no se observaba interferencia, pero sí colisión en la parte superior, en el giro, pues. Entonces, cuando yo di la vuelta completa, me manda la interferencia en la parte superior. Esto que estoy observando aquí. Me dice cuáles son los dos componentes que tienen esa interferencia y cuánto es el volumen que estos interfieren. Selecciono la segunda interferencia, me va a mandar ahora en la parte inferior los dos elementos que interfieren y su condición de interferencia. Bueno, señores, con esto detectado tenemos que emplear o bien procurar soluciones. Entonces aquí, ¿qué propondrían ustedes para modificar el mecanismo y evitar la colisión y evitar la interferencia? Sería hacer la estación más ancho. Hacer la cavidad cilíndrica interior más grande. Sí, y también la que está así donde choca el. Bueno, señores, bueno, en propuestas no hay límite, pero imagínense que cualquier modificación que ustedes hagan, pues tiene que implicar menos costo y menos trabajo de manufactura. Si hacemos el cilindrado interior más grande, pues evidentemente la capacidad volumétrica al interior, imagínense que esto fuera un mecanismo de un pistón, que es más o menos la misma idea. Estamos cambiando la capacidad pues, de ese motor de combustión interna. La cilindrada va a ser más grande, el trabajo de combustión interna va a aumentar, vamos a tener más potencia, pero estamos cambiando las condiciones del mecanismo. ¿Sí? Entonces, cambiar el cilindro sería lo más rápido, lo más fácil, pero lo más caro. Y cambiar la pura biela para que tenga menos recorrido y que sea más chica. ¿Es una opción? Esa es una mejor idea. Señores, lo que su compañero nos propone es que en lugar de modificar piezas mayores, es una buena observación, me voy con el elemento más pequeño que evidentemente va a reducir mis condiciones de manufactura, tiempo y precio, porque resulta más económico mover el pivote hacia el centro para evitar esta colisión
que cambiar la geometría del cuerpo, que es mi pieza más grande. Inclusive, podría utilizar hasta la misma pieza, porque nada más voy a cortar y voy a taladrar y tornillar para meter un nuevo pivote. Entonces, la propuesta de su compañero va por esta idea. Tú me dices si estamos pensando igual, ¿no? Entonces, voy a tomar el pivote y nosotros vamos a editar la pieza. Vamos a editarla directamente en el ensamblaje. Aquí me pide que guarde el documento para poder entrar a la condición de edición. Vamos a guardar todo. El componente que se pone en tono azul es el elemento que estamos editando. El problema de esta pieza es que el trabajo del croquis está hecho en un elemento revolución. Entonces, pues no va a ser sencillo desplazar el componente. ¿Qué tanto lo vamos a desplazar? Lo tenemos que calcular. En esta posición que nosotros tenemos desde el centro al punto de colisión, pues es lo que tenemos de interferencia. Pues vamos a calcularlo. Lo vamos a hacer con la herramienta de calcular. Tomamos lectura de medición y vamos a medir el cilindro del pivote y el cilindro pues del eslabón. La distancia que encontremos en este punto de aquí a aquí es lo que tenemos que desplazar. A 4.48 tenemos colisión. Entonces vamos a desplazarlo toda esta distancia hacia el interior. Vamos a redondearlo a 5. Eso significa que vamos a editar este croquis y lo vamos a cambiar. Bueno, señores, si ustedes observan, el trabajo del pivote está hecho con un elemento de revolución y no tenemos un punto de anclaje. Nos resulta más... Voy a cerrar el croquis. Nos resulta más útil construir de la siguiente manera. Aquí mismo en calcular voy a medir el diámetro que me interesa, que son 6 milímetros, la altura de la extrusión, que son otros 6 milímetros, y el chaflán, que en este caso está 45. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la operación, la voy a suprimir. Entonces, ese pivote ya no me interesa. Modificar el croquis que tiene por defecto está un poquito más complicado. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar uno nuevo. Voy a croquisar un nuevo pivote. Conozco su diámetro, lo voy a poner en cualquier parte, pero en este caso, pues centrado a pieza. Vamos a controlarlo, ¿no? Este diámetro sabemos que vale 6 milímetros. La distancia de este punto a este lo vamos a reducir. Bueno, déjenme calcular la distancia de este punto al centro, que es el último que necesitaba mover, para que no quede tangente. Hemos dicho 5, ¿verdad? Entonces vamos a ir a las operaciones, tomamos la opción destruir, mandamos 6 milímetros de altura, aceptamos, y este nuevo pivote, pues vamos a construir un chaflán que era 45, vamos a mandarlo a 2 milímetros, creo que era más grande, ¿no? No, más pequeño, 1, y aceptamos. Bueno, tenemos el nuevo pivote. Voy a salirme del trabajo de edición. Me manda errores porque la relación aquí ya no existe. Voy a reconstruir. Voy a cerrar. Y lo que vamos a hacer es modificar los elementos de relación.
Para esto vamos a seleccionar el eslabón amarillo y aquí van a aparecer en su carpeta pues, las relaciones de trabajo. Pues resulta que esta condición concéntrica pues ya no existe, entonces la voy a editar. Vamos a editar la operación y vamos a decir que esta condición concéntrica que ahora está ausente porque suprimí la que estaba por defecto, pues va a ser concéntrico con el nuevo pivote. Y doy a aceptar. Y cerramos. Toda la pieza ya se alineó y tiene mis elementos de trabajo correctos. Entonces observemos en giro que la pieza pues evita el contacto con el cilindro. Entonces ya no tenemos la colisión en la parte interior. Pero en la parte de arriba, si ustedes alcanzan a observar, pues hemos reducido la distancia sobre la condición del mecanismo de vía de la manivela. Eso significa que tenemos que editar ahora la altura del eslabón para evitar el contacto en la parte superior. Pero primero vamos a evaluar la condición de contacto. Voy a poner mi mando a 180, entonces voy a ir a calcular que detecte interferencias. No encontramos ninguna interferencia. Esta ya la libramos, o ya lo corregimos. Entonces lo que queda es buscar la posición, sí, para evitar el choque en la parte superior. Entonces, esta posición que queda aquí, pues hay que encontrar la distancia correcta para aumentar el eslabón y evitar la colisión. Pues evidentemente a 90 grados sería la parte más alejada, ¿no? Entonces voy a poner todo esto en un modelo de alambre. Y esta distancia o esta separación es lo que le vamos a aumentar al eslabón, ¿están de acuerdo? Aparece el eslabón en amarillo. Sí, el amarillo. Entonces vamos a medir la distancia que tenemos de este punto a este punto. Nos manda, bueno, voy a confiar que son 3, sí, 3.35. Voy a mandarlo a 3.5 para que quede una holgura suficiente en la parte de abajo. Bueno, regreso a mi modelo de sombreado con aristas. De nueva cuenta, entro al eslabón, vamos a editarlo. Nos vamos a las operaciones de trabajo y lo que me interesa es cambiar esta distancia. No lo alcanzo a observar, ¿cuánto es? En el croquis editamos. Pues no tenemos una distancia de control. Esta distancia que está aquí es el diámetro interior, radios. Entonces, si nosotros acotamos de este centro a este centro sobre su diagonal, a estos 52.7 vamos a sumarle más 3.5. Aceptamos. Este es el desfase para evitar la colisión. Acepto. Cierro el croquis. Se actualiza la posición, se actualiza el ensamblaje. Cierro la edición. Reconstruyo. Y si ustedes observan, mi punto más alejado, que es en el que me quedé para trabajar, pues vemos la holgura, los 3.25 y mandamos a 3.5, pues esas 2 centésimas es la diferencia que tenemos aquí. Ahora vamos a observar si la herramienta nos causa conflicto. Entonces este ya debe de trabajar sin colisión ni tampoco interferencias. Vamos a observar. Vamos a irnos a ensamblaje y en mover componentes tomamos la opción de arrastre libre, detectar colisiones, todos los componentes y giramos. No nos manda ningún aviso. Pues, ¿qué sucedió, señores?
que la propuesta del pivote de su compañero nos corrigió las colisiones interiores, las interferencias en el cilindro y el aumento de longitud del eslabón, la interferencia superior. Entonces, ¿qué modificamos? Modificamos las piezas más pequeñas, inclusive las piezas que se pueden reemplazar, que es el eslabón y el pivote. El pivote, recuperando la misma pieza, solamente cortamos el pivote que causaba conflicto, le agregamos un pivote más, que es taladrar, atornillar y meter la nueva extensión. Y el eslabón, pues evidentemente no podemos crear material, es decir, tiene que reemplazar con otro eslabón más grande, bueno, más largo. Pero desde luego resulta más económico reemplazar un eslabón que cambiar toda la geometría, que era lo que nos señalabas, que no, que en su momento también es buena idea, depende mucho de la condición de entrada, que cambiar el cuerpo o cambiar la boquilla. Veamos en las posiciones críticas, que sería mi posición más baja, si encontramos interferencias. Vamos a irnos a calcular, detectar interferencias, que calcule todo el ensamblaje y no encontramos ninguna. Vamos a girar ahora la posición de conflicto, que sería 0 o 180 grados para los cuadrantes. De nueva cuenta, detectar interferencias. No encontramos ninguna. Bueno, señores, con eso corregimos pues el modelo de diseño. Entonces voy con ustedes para dudas o preguntas.